¿Cuál fue tu mayor aprendizaje y cuál crees tú que es la mayor mentira que se dice dentro del mundo corporativo? Bueno, mayor aprendizaje, creo que los procesos, la forma de pensar en la compañía que trabajé, que siento que trabajé en dos empresas, ¿no? Cervecería, cuando yo entré, era parte de SAP Miller. Y yo creo que el gran aprendizaje del mundo corporativo, recuerdo cuando mi papá me decía, cuando era joven, tienes que empezar en una multinacional para que aprendas, te formes como profesional. El momento que nació Publifier, pues fue más nosotros hacíamos publicidad digital y un amigo de la casa, Nicolás Lapenti, traía a Nadal a jugar un partido de exhibición en Quito y nos dijo pues que le ayudemos en la parte de publicidad para la venta de las entradas y nos pidió, en ese momento no hacíamos nada de influencers, nos pidió vender entradas a través de los influencers. Bueno, eso fue para nosotros algo completamente nuevo. Hablo de 5 años atrás, 4 años atrás, donde no mucha gente hablaba de influencer marketing, peor tecnología en influencer marketing. Y bueno, nos dimos cuenta de que en esta industria hacía falta mucha tecnología, ¿no? Y de eso pues nació la idea de Publifier. Creo que a la realidad de hoy se habla de una industria más grande, ¿no? que no sé si la han escuchado, que se llama el Creators Economy. Creators Economy es muchos de estos emprendedores digitales tenemos muchos ejemplos afuera, se vuelven empresarios digitales, en donde no solamente es el influencer hablar de marcas o hablar de su día a día, son personas que generan contenido de valor para una audiencia y que monetizan ese contenido. Es una industria dentro de la industria publicitaria mundial, es una industria que a nivel global, el Creators Economy mueve $500 billones. Se esperan $500 billones para el 2027. En Latinoamérica se consume alrededor de $1 billón en el Creators Economy. O sea, es un paraguas mucho más grande en donde están los youtubers, los gamers, los creadores de contenido. Y hay un nicho grande que es de los micro y nano, microinfluencers de diferentes nichos, seguramente lo han escuchado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, del espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Yo soy Marcelo Albuja y hoy tengo el gusto de conversar con Alberto Arauz. Alberto es cofundador de Publifier, una de las principales plataformas de influencer marketing y creator economy de Latinoamérica, que conecta marcas con miles de creadores de contenido y opera en países como Ecuador, Perú, México, Colombia y Centroamérica. Antes de emprender, desarrolló una destacada carrera en empresas como AB InBev y Jazz Media Group, liderando iniciativas de crecimiento comercial, marketing y expansión regional. Además, participa como inversionista ángel y miembro de directorios de empresas ecuatorianas. Alberto es Executive MBA por el IDE Business School. Además, este es un episodio especial porque lo estamos grabando en vivo junto a los participantes del MBA del IDE Business School en Quito y Guayaquil. Al final tendremos un espacio para que la audiencia haga sus preguntas también. Alberto, bienvenido a Negocios de Mentes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Alberto, creo que este es un espacio muy interesante. Tenemos como audiencia los MBAs, muchos de ellos en el mundo corporativo, otros también con ganas de emprender. Y yo quería empezar preguntándote justamente eso. Tú hiciste una carrera exitosa en una de las empresas de cerveza, de bebidas más grandes del mundo. Llegaste a tener puestos de liderazgo y luego de un tiempo decidiste lanzarte al emprendimiento. ¿Cómo se ve ese salto del mundo corporativo al mundo del emprendedor y por qué tomaste esa decisión? Muy buena pregunta. Exitosa no sé. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora, tanto para mí y he tenido el gusto pues, de liderar muchas personas que hoy en día ocupan cargos altos en multinacionales. Contestando tu pregunta, el camino del emprendimiento creo que muchas personas siempre lo tienen en la cabeza, ¿no? Trabajé 11 años en Cervecería Nacional, liderando diferentes áreas, principalmente en el lado comercial, ventas, trade, marketing, eventos, estuve en el área corporativa también, pero tenía siempre ese bichito, ¿no? Ya tienes que hacer algo tuyo. Ya tenía 34 años cuando salí, decía, bueno, tienes que armar algo tuyo, pero esa decisión de dar el salto, como lo dices, no fue una decisión tanto visceral,
que tenía un poquito, ¿no? Por supuesto, el gut feeling, que es el momento de emprender, pero también fue una decisión mesurada, ¿no? Con tiempo, ¿no? Esta decisión, digamos, tomar la decisión más o menos me tardó un año a dar el salto literal, de renunciar y decir, renuncio a muchas cosas, te decía, a una carrera predecible, donde escuchaba en tu podcast a Tergino de cervecería, pues dar siempre ese 101%, esa milla extra, ponerse la camiseta, de ser ese agente de cambio de diferentes proyectos, pero sentí que era momento de probar un camino distinto. Ese salto no fue fácil y sigue siendo, como me preguntabas antes, fuera de cámara, ¿qué tal este salto? Pues lo disfruto todos los días y hay muchos desafíos en ese día a día que quizás no los tenía en el lado corporativo, donde mucho está ya delimitado, los procesos, las políticas. En el mundo del emprendimiento todo el día, o todos los días, tenemos situaciones diferentes y liderar una empresa ya regional tiene desafíos aún mayores. ¿Cuál es la principal diferencia, crees tú, entre el mundo corporativo tradicional y el emprendimiento? Yo creo que un poco la incertidumbre, ¿ya? Creo que eso es algo no tan positivo, pero uno lo puede tomar como una ventaja para poder innovar, realizar cosas nuevas, no ser tan difícil en el momento de tomar decisiones acertadas o decisiones importantes dentro de la organización. Creo que en el mundo corporativo tienes muchos departamentos pues, que te apoyan en las decisiones, el financiero, logística, la investigación de mercado, que te decía. Pues cuando estás en el emprendimiento, inicia solo. Afortunadamente en este camino de emprendimiento yo hoy en Publifier tengo 2 socios, Germán y Benji López, que también han emprendido previamente y eso te ayuda a no estar solo y dar esas ideas con personas que ya han vendido en la empresa, el caso de Germán y Benjamín en el lado de tecnología. Tener un buen equipo nos ha ayudado, pero todos los días estamos constantemente buscando ese salto cuántico, buscando esa innovación. Hoy en el lado ya expansión regional también. Ya no puedes pensar solo en Ecuador, si no piensas en región, tienes que estar al tanto de los cambios políticos, económicos, nuevas tendencias que suceden en el mundo y en los países donde operas. Hablando del mundo corporativo, antes de pasar ya a Publifier, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje y cuál crees tú que es la mayor mentira que se dice dentro del mundo corporativo? Bueno, mayor aprendizaje, creo que los procesos, la forma de pensar en la compañía que trabajé, que siento que trabajé en 2 empresas, ¿no? Cervecería, cuando yo entré, era parte de SABMiller y 9 años después fue comprada por AB InBev, que son 2 empresas completamente distintas. ¿Qué marcas tenía SABMiller para...? Bueno, las marcas fueron las mismas a nivel local, a nivel global. SABMiller compró el grupo Santo Domingo, ahí estaba en Colombia, pues Club Colombia, en Perú, bueno, Club Colombia y Águila, por supuesto, en Perú, Cusqueña, Cristal, Pilsen Callao, también algunas operaciones en Centroamérica. Y en Europa tenían, si no me equivoco, Peroni en ese momento. Luego viene los brasileros, ahí está Brahma, Stella, Corona, incluyen esas marcas en el portafolio y SABMiller se desprende de algunas marcas también para consolidar esa fusión a nivel global. A nivel local pues también hubieron algunos cambios que te comentaba antes, temas de cultura, la forma de operar, también el tamaño de la operación, la gestión. Y yo creo que el gran aprendizaje del mundo corporativo, yo recuerdo cuando mi papá me decía, cuando era joven, tienes que empezar en una multinacional para que aprendas, te formes como profesional y quizás luego dar ese gran paso. Y yo lo valoro mucho, pero cuando recién llegué de estudiar en Alemania, estudié en Alemania, no sabía bien qué quería hacer, pero sí sabía que tenía que entrar en una empresa donde pueda aprender. Y creo que ese aprendizaje hasta el día de hoy me ha ayudado pues, a implementar muchos de esos aprendizajes en recursos humanos, en finanzas, en comercial, que es marketing comercial, que es una de las cosas que me apasiona. Y
el escalar regionalmente, pues ha sido parte de ese aprendizaje también. Te preguntaba también cuál es la gran mentira. ¿Qué parte del mundo corporativo tú crees que no es tan positiva? Y digo mentira porque quizá no es tan vox populi, ¿no es cierto? No es de conocimiento, pero tú que has estado ahí adentro, ¿cuál crees tú que es una mentira que no se dice frecuentemente? No sé si voy a contestar, corporativo. no sé si voy a contestar exacto lo que busca la pregunta, pero en mi reflexión de si emprender o no emprender, era si es que efectivamente voy a tener éxito o poder sostener una familia. Hoy soy casado, tengo 2 hijos, poder sostener una familia y darme una vida cómoda, al dejar una posición estable o al dejar un ingreso estable en el mundo corporativo. Siempre decía, es que no creo que Alberto pueda, o sea, hasta el día de hoy me identifican, bueno, estamos conversando mucho en mi trayectoria en cervecería y creo que sí puede existir una vida fuera del mundo corporativo. Sí creo que podemos tener como ecuatorianos o emprendedores, pues, éxito fuera de estas grandes corporaciones. Valoro mucho lo aprendido dentro de esta corporación y ya hoy 10 años emprendiendo, también he aprendido muchas cosas aquí en el IDE que me sirvieron, creo que más después de ser empleado, ser empresario, que cuando era empleado. Porque cuando eres empleado tienes, como decía, pues, muchas cosas ya predichas, procesos, por supuesto que los puedes cambiar, iniciativas que pueden salir de los equipos, pero depende mucho de tu drive, ¿no? No sé si eso responde tanto a la pregunta, pero sí hay una vida fuera y me han preguntado mucho si volvería al mundo corporativo. Por supuesto volvería al mundo corporativo en algún momento, pero ya tengo otras herramientas del mundo corporativo y hoy del mundo del emprendimiento como empresario que a veces ni en la misma cátedra te las enseña la calle, estar ahí emprendiendo el día a día. Seguramente la audiencia que nos acompaña el día de hoy, la audiencia digital, son personas que están dentro del mundo corporativo y a algunos de ellos les pica el bichito emprendedor. Y se están preguntando, ¿será que yo puedo ser un buen emprendedor? Entonces yo quiero preguntarte si es que el emprendedor tiene una serie de características. Tiene algunas características comunes que tú puedes ver, porque claro, emprender no es para todos. Entonces mi pregunta sería, ¿hay características claves que tiene que tener una persona para lanzarse a este mundo del emprendimiento? Creo que algo que yo he aprendido en este camino es que no se tiene toda la información en el momento de tomar decisiones. Y alguien que no pueda trabajar o operar de esa forma, quizás el mundo del emprendimiento no es para esa persona, ¿no? O sea, hay más incertidumbre, más caos. Hay incertidumbre, hay que tomar decisiones más rápido. Creo que por el otro lado, el manejo de la incertidumbre, hay que manejar equipos. Cuando uno viene de una corporación, yo manejaba un equipo extraordinario y luego vas al emprendimiento y el financiero, el comercial, el marquetero eres tú. Entonces, pues tienes que tener la capacidad de poder ponerte los diferentes sombreros, ¿no? Para poder tomar diferentes decisiones. Hay personas que son o sea, yo me creía muy comercial y he tenido que hacer de financiero, de recursos humanos, de office manager, growth, tech, mucho de la parte de tecnología. Creo que muchas de las personas que están aquí hablan mucho de tecnología, pero ya entender cómo funciona un equipo tecnológico ha sido un desafío. Pero siguiendo un poco las características, creo que también hay que ser empático, por supuesto. Hay que confiar en el trabajo de los equipos y también creo que la vocación a siempre ir mejorando las cosas, siempre tratar de dar esa milla extra. En el emprendimiento no hay horarios, ya, no hay horarios. Si estás cómodo de 9 a 5, pues muy bien. Si te gusta eso, pues por supuesto, pero creo que hay que tener esa flexibilidad, poder manejar la incertidumbre, poder tomar decisiones sin tener toda la información y creo que eso pues caracteriza algo extra que te puedo decir. Rodearse de buenos socios es clave, ¿no? Porque estar solo en el mundo del emprendimiento es duro y si tienen la oportunidad de juntarse, no solo una idea, sino compartir esa idea con este círculo cercano, pues
ayuda mucho. Otra característica que yo le he visto en otros emprendedores, quizás no analizándome a mí, sino en otros emprendedores, es que siempre tienen la visión, o sea, ven un poco más allá, a lo mejor algo que uno no está viendo en el día a día, o sea, que está viendo el día a día, perdón, ellos lo ven qué va a pasar en el largo plazo. Esa visión, como esa visión de poder solucionar cosas del día a día, esas se las doy a muchos emprendedores que he conocido, y de levantarse todos los días amando lo que quieres y sabiendo que no todos los días van a ser buenos días, ¿no? Que vas a tener unos obstáculos y poder llevarlos de una forma positiva, creo que ayuda mucho en ese camino. Hablaste de la incertidumbre, de sentirte cómodo con la incertidumbre. Creo que es una de las características que tienen los emprendedores. Y la frase que voy a decir a continuación es una frase que ya he repetido en este podcast, pero me parece que explica un poco también esta incertidumbre. Nassim Taleb dice que no hay nada más adictivo que la heroína, los carbohidratos y el salario mensual. Un poco de manera cómica lo que está diciendo es que cuando tú trabajas en el mundo corporativo, tú estás cómodo con ese salario mensual y eso puede, entre comillas, volverse adictivo, dice Taleb. En cambio, cuando eres emprendedor, el éxito no está asegurado. Muchas veces incluso el salario no está asegurado. ¿Cómo vivir con esa incertidumbre? Buena pregunta, ¿no? Todavía estoy viviendo con esa incertidumbre y con mis socios, pues ya nosotros hoy tenemos más de 70 personas en diferentes países. Y claro, primero hay que pagar los sueldos, ¿no? Segundo, pagar las obligaciones y luego ver si queda algo para cumplir con algo de los socios. Esa incertidumbre, pues también, ¿no? Cuando salí de cervecería, pues tenía que tener mi colchoncito porque el emprendimiento al inicio no te da mucho, no te daba nada. Poco a poco vas construyendo eso. Creo que también lo bueno es que te permite pues ir probando el emprendimiento. No, desde que yo salí de cervecería a hoy Publifier, y desde que Publifier nació sí dentro de un ecosistema de influencer marketing, creators economy, pero hemos ido probando, ¿no? El salto, como dije, no fue algo de estoy harto y salgo. Creo que tiene que ser quiero un cambio de vida, un cambio de estar en un mundo corporativo a un emprendimiento. Sí tiene que tener de cierta forma algún tipo de colchón, si se puede decir de esa forma, porque seguramente el emprendimiento no te va a dar ese ingreso o ese ingreso fijo que decías al inicio. A lo mejor va a cubrir esas necesidades en un tiempo y ¿por qué no superarlas? No va a llegar el fin de mes y tendrás tu salario todos los meses, pero seguramente el trimestre te puede cubrir esa necesidad del mes, o lo que creo que muchos emprendimientos buscan, pues ese inversionista o esa venta en algún día, pues ese activo que están construyendo con su tiempo puede darles una gratificación que quizás para ustedes sea más grande que un salario básico o un salario fijo, perdón, mensual. Sí, porque también creo que la prensa o la mala prensa ha idolatrado a estos grandes fundadores, ¿no es cierto? El fundador de Facebook, de Amazon, en donde casi que de la noche a la mañana se vuelven billonarios. Pero Paul Graham, fundador de Y Combinator, dice que un emprendedor de verdad tiene que estar cómodo con 10, 15 años de ser pobre, es decir, de sufrirla mucho, y que después de 10, 15 años de resolver un problema, entonces ahí vas a ver recién frutos de todo ese esfuerzo. Es decir, es un camino muy sacrificado comparado con el mundo corporativo en este tema que estamos hablando. Ahora, decía que un emprendedor tiene que resolver un problema. Y entrando ya en Publifier, ¿qué problema ustedes encontraron? ¿Qué problema están resolviendo? ¿Y cómo nace Publifier? Sí, hay creo que una data bien interesante en ese qué problema resolvemos, ¿no? En el momento que nació Publifier, pues fue más nosotros hacíamos publicidad digital
y un amigo de la casa, Nicolás Lapenti, traía a Nadal a jugar un partido de exhibición en Quito y nos dijo pues, que le ayudemos en la parte de publicidad para la venta de las entradas y nos pidió, en ese momento no hacíamos nada de influencers, nos pidió vender entradas a través de los influencers. Bueno, eso fue para nosotros algo completamente nuevo. Hablo de 5 años atrás, 4 años atrás, donde no mucha gente hablaba de influencer marketing, peor tecnología en influencer marketing. Y bueno, nos dimos cuenta de que en esta industria hacía falta mucha tecnología, ¿no? Y de eso pues nació la idea de Pulifire. Creo que, les voy a contar lo de Pulifire después, pero creo que ahí a la realidad de hoy, se habla de una industria más grande, ¿no? que no sé si la han escuchado, que se llama el Creators Economy. ¿Qué es el Creators Economy? Creators Economy es muchos de estos emprendedores digitales, tenemos muchos ejemplos afuera, se vuelven empresarios digitales, en donde no solamente es el influencer hablar de marcas o hablar de su día a día, son personas que generan contenido de valor para una audiencia y que monetizan ese contenido. Es una industria, dentro de la industria publicitaria mundial, es una industria que a nivel global, el Creators Economy mueve $500 billones. Se esperan $500 billones para el 2027. En Latinoamérica se consume alrededor de $1 billón en el Creators Economy. O sea, es un paraguas mucho más grande en donde están los youtubers, los gamers, los creadores de contenido. Y hay un nicho grande que es de los micro y nano, microinfluencers de diferentes nichos, seguramente lo han escuchado, en donde hay una especialidad, donde tienen audiencias muy, muy conectadas. Y yo creo que a ese nicho es un poco lo que nosotros hemos construido un negocio, porque hay 18 millones de creadores de contenido en Latinoamérica, imagínate. Y solamente el 2% de ellos vive de eso. Entonces, imagínate la oportunidad que hay. Seguramente ustedes tienen amigos, conocidos, que se dedican solo a crear contenido o tienen un trabajo part-time. Bueno, tienen un trabajo y esto lo hacen como algo part-time, un cachuelo, pero que se puede volver una profesión. No solamente monetizar con las marcas, sino que pueden crear cursos, vender merchandising, crear su propia tienda. Luego empiezan como emprendedores digitales y pueden ser empresarios digitales, ¿no? Entonces, creo que atacamos un problema mucho más grande. Pulifire tiene más de 57.000, casi 60.000 creadores registrados en la plataforma, es bastante. Estamos creando un ecosistema en donde estos jóvenes puedan tener un ingreso extra. También parte de la economía pues lo formalizamos, tienen que generar factura, inyectamos dinero a las diferentes economías de Latinoamérica, lo que le da un tema social y de impacto mucho más fuerte. Hablemos del modelo de negocio de Pulifire. Y sería buenísimo escuchar un caso de éxito quizá, de algún creador de contenido, algún influencer ecuatoriano, local. Cuéntanos un poco cómo funciona el modelo de negocio, cómo ganan ustedes plata, cómo gana plata el creador de contenido y cómo se beneficia la marca. Sí, bueno, nosotros empezamos como una plataforma en donde las marcas o agencias de publicidad poder conectarlos con diferentes creadores de contenido. Obviamente, como una agencia, pues somos un intermediario, ahí está un poco el negocio. Nosotros empezamos con campañas de performance, veníamos del mundo del performance digital. Hoy te puedo decir que hemos crecido pues, en tecnología, por supuesto. Hacemos una tecnología desarrollada en el Ecuador, un ecosistema ágil que permita a las agencias, a las marcas conectar con diferentes creadores de contenido. Hemos construido una plataforma robusta que se adapta mucho a las necesidades de nuestros clientes y también tenemos una comunidad de creadores de contenido pues, que nos ayuda pues, siempre a dar nuevas ofertas de valor a nuestros clientes. Trabajamos con clientes multinacionales, Fortune 500, aquí en Ecuador, en Perú, en México, Colombia, Centroamérica. También con agencias de publicidad que nos ven a nosotros como ese partner para lograr pues, conectar con sus audiencias a través de los influencers. Y creo que hemos construido un modelo de negocio que sigue creciendo. Constantemente estamos viendo oportunidades con nuevas herramientas, buscando
hacer más eficiente la operación para nuestros clientes y por supuesto también para los creadores de contenido, que vean en nosotros que tienen la oportunidad de trabajar pues, con muchas marcas al mismo tiempo, tienen una oferta amplia de participar en diferentes campañas. El influencer tiene un app, ellos hacen una postulación para un trabajo. Siempre estamos constantemente reclutando nuevos creadores, por eso tenemos casi 60.000 registrados en Latinoamérica. ¿Cómo les beneficia esto a los creadores? Pues tienen la oportunidad de no solamente esperar el que los contacten en Instagram o por WhatsApp, pueden ver diferentes ofertas de trabajo, en donde creo que les permite, pues, en un momento salir de su trabajo fijo y dedicarse a crear contenido. El trabajo soñado, según las estadísticas de Google en Latinoamérica, es ser creador de contenido, ¿no? Ahora, la pregunta ahí sería, ¿cuándo tú consideras que alguien es un influencer, ¿no es cierto? Es decir, es por número de seguidores, del impacto que tiene, porque claro, alguien dice, yo no sé, me grabo y tengo 200, 300 seguidores. Entonces, hay un filtro, hay una métrica que te indica, ok, esta persona realmente puede tener una oportunidad de hacer negocio en ese sentido? Hoy en día, cada vez esta industria, que quizás hace 4 años nadie conversaba mucho de esto dentro de un marco de campañas de marketing, creo que hoy si trabajas en marketing, trabajas con influencers, pues seguramente, ¿no? Hoy existe una pirámide en donde se califican a los creadores de contenido según el número de seguidores. Si tienes 200 seguidores, se calificas como un micro creador. Nano creador es la correcta, nano creador. Muchos de aquí seguramente compran un producto, toman una foto, están en un restaurante, toman una foto, o habrá algunos que dan la milla extra y que hacen un review de un producto, o un reel cuando se fueron de viaje, o un post en LinkedIn hablando del excelente profesor y la excelente universidad. Es mucho de eso, no nos damos cuenta, pero estamos siendo creadores de contenido corporativo. Yo me considero un creador de contenido corporativo. Me gusta trabajar mucho en LinkedIn. No soy tan bueno en Reels en Instagram, pero ahí vamos haciendo el esfuerzo. Creo que muchos de nosotros pues estamos creando contenido y las marcas sí en el momento que trabajan con nosotros en esta industria ya empiezan a ver dentro de una estrategia de marketing qué me funciona. Trabajar con un celebrity, trabajar con un macro, trabajar con un micro o trabajar con un nano. Los micro y nano, que es nuestro core business, tienen audiencias distintas a los celebrities. Existe mayor engagement en estas audiencias porque seguramente las personas que las siguen ustedes son gente que los conoce o confía en ustedes, la diferencia de, no sé, pues si seguimos a Messi, pues seguramente Messi no nos conoce, ¿no? Entonces hay esa diferencia, pero las audiencias de los celebrities, a dónde quieren llegar, va a depender mucho del objetivo de la campaña y eso pues no tenemos en Publifier, sí tenemos para ciertas campañas que son con macros, pues un grupo de creadores y así los vamos segmentando para diferentes campañas que tienen diferentes objetivos para nuestras marcas. Entonces, por ejemplo, yo, y te preguntaba por un caso de éxito, y no sé si tienes ahí algún caso, porque sería buenísimo, pero no sé, soy una persona que soy un buen cocinero y estoy grabando, hago contenido, no tengo tantos seguidores, soy un nano influencer, y lo que ustedes hacen es conectar con una marca. Entonces, no sé, me voy a inventar una marca de harina, quiere promocionar su nueva harina o lo que fuera, y lo que hace a través de ustedes es encontrar a esos influencers que estén en un cierto nicho. Así Sí. es como funciona. Ustedes son un intermediario Tal cual. entre el influencer y la marca, ¿correcto? Sí, y creo que voy a contestar esa pregunta del caso de éxito, porque Sí. creo que ahí tenemos algunos ejemplos interesantes. Ese cocinero o esa persona amante de la cocina que llegue a una marca de harina, de chocolate, de algún tipo de alimento, es muy complicado, al menos que exista alguien que lo esté buscando, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos buscando esos nuevos talentos, estamos buscando pues por métricas micro, nano, que estén dentro de diferentes segmentados diferentes industrias para nuestros clientes. Entonces acercamos a esas personas que a lo mejor son invisibles para una empresa en diferentes categorías, los acercamos a las marcas y de ahí tenemos casos de nanos que hoy son embajadores de marca. A mí me encanta esta historia que tenemos una chica que trabajó con nosotros, una señora, perdón, que trabajó con nosotros, historias del inicio de Publifier.
ella decía, crear contenido me permite tener un sustento que no lo podía tener antes porque tengo que cuidar a mi hijo en casa. Entonces esa madre que está todo el día en casa empezó a generar contenido y le hicimos visible con una marca de comidas, y hoy se dedica a tiempo completo a la creación de contenido y también cuida a su hijo en el día a día, o sea, sin descuidar a su hijo, y logró pues pasar de invisible para marcas grandes a tener colaboraciones, he estado en eventos de marca, tengo ahorita también un ejemplo en Perú, viajan con la marca, cosas que dentro del mundo publicitario son historias muy enriquecedoras, y creo que pues hemos visto pues, a ese creador de contenido cuando era pequeño, cómo lo ves crecer y luego ya tiene su propia tienda, vende cursos online, tiene un grupo pues, que lo sigue, y eso hace que este Creators Economy que hablábamos hace un momento pues, tenga ese impacto en la economía de la industria publicitaria. ¿Cuánto puede llegar a ganar un nano influencer? Bueno, depende un poco de la campaña, pero normalmente la historia empieza así, ¿no? Cuando no eres conocido, empiezas a lo mejor con una campaña de canje, donde te dan un producto por un review, ya, no hay un dinero por medio, sino un producto que está valorizado en un monto. El paquete tiene que ser atractivo pues, para que efectivamente haga buen contenido. Luego puedes ganarte $100, $200 en un video, ya, bien interesante. Si juntas eso por 5 en un mes, ya estás hablando de más que un salario básico, y así vas aumentando, ¿no? ¿Cuánto puede ganar un celebrity por una campaña? Pues son cifras bien grandes, pero claro, hoy en día las marcas, y esto lo decía el CEO de Unilever, el presupuesto de marketing está yendo mucho hacia estos creadores de contenido, que no se les dice tanto influencers, se les dice creadores de contenido, Creators Economy, en donde son parte de su día a día. Ya no es tanto el filmarse con un selfie, hay mucho de eso, pero ya es como haciéndolos parte de su día a día, siendo parte de la cultura, llegando a estas comunidades de cocina, de viajes, estas comunidades K-pop que existen en los jóvenes, ayuda a hacer a las marcas pues ser parte de ese camino con los jóvenes también. Creo que esta parte es fundamental, porque sí es un cambio radical, y en países desarrollados está pasando ya esto. Y si es que puedes compartirnos alguna estadística, sería genial. Pero en Estados Unidos, en países desarrollados, el gerente de marketing, para hacerlo muy simple el ejemplo, invierte o invertía, ¿no?, en televisión, en radio, y el porcentaje de creadores de contenido era pequeño. Conforme esto fue avanzando, estoy hablando de Estados Unidos o países desarrollados, el porcentaje del budget de marketing para el Creators Economy crece exponencialmente o se vuelve ya parte importante del pie. ¿Qué está pasando en esos países y qué está pasando en Latinoamérica y en nuestro país en particular con respecto al budget, a la asignación de presupuesto de marketing para el Creators Economy? Sí, yo creo que basado un poco en la data, estamos viviendo hace pocos años ya vimos ese cruce entre los medios digitales y los medios tradicionales. Ya hoy los medios digitales superan a los medios tradicionales a nivel mundial. La inversión de ese presupuesto de marketing hoy a nivel Latinoamérica está en un 7-8%. Hace 4 años era el 3-5%. Se está creciendo una industria a doble dígito. A nivel mundial, podría decir que está en un 15, en un 10 a un 15% de la inversión en influencer marketing o creators economy, pero viene creciendo a doble dígito, ¿no? Cada vez la torta, digamos, influencer marketing se está volviendo mucho más importante dentro de esa torta, ¿no? Donde ya hoy digital tiene un peso mayor a los medios tradicionales. Y los medios tradicionales pues cumplen un rol también. Se han tenido que reinventar, tener un espacio digital pues, para poder conectar. Pues, tú tienes pues, los clips, el formato grande, el formato de audio, pues, para ver a través de las diferentes plataformas cómo conectas con tus audiencias. Yo creo que ese es el gran challenge, cómo conectar con las audiencias. Y en países quizás más desarrollados, las audiencias están consumiendo un tipo de formatos versus Latinoamérica, que no son muy diferentes, ¿no? Y creo que en el Ecuador cada vez la apuesta es más hacia el Creators Economy. Estas empresas multinacionales ya hay
ese CEO que quiera arriesgarse y decir, vamos a ir por estos microcreadores. Salió en la prensa pues, el CEO de Unilever diciendo que un gran porcentaje de su presupuesto, más del 40%, va a ir hacia creadores de contenido para tener millones de creadores de contenido en sus diferentes estrategias. Y creo que eso ayuda a que la parte social, que no es menor, y la parte de impacto, cómo impactar a todos esos jóvenes, madres, personas que pueden en crear contenido, pueden tener un ingreso extra. Si ustedes se ponen a pensar la importancia que tiene este tipo de cosas actualmente, pensemos rápidamente en la historia. ¿Cuáles son las palancas que tiene una empresa para crecer? Entonces, hace mucho tiempo las empresas crecían porque contrataban más gente. Luego las empresas crecían porque tenían capital, esos son los leverage, ¿no es cierto? Gente primero, luego capital, luego vino la época del software. O sea, ¿cómo crezco? Tengo software, entonces puedo escalar. Entonces, primero gente, luego capital, luego software. Y ahora se está hablando que una de la cuarta gran palanca para el crecimiento de una empresa es la audiencia. Si tú tienes una audiencia, tu probabilidad de crecer, de vender más, de escalar, se vuelve mucho más atractiva. ¿Qué tan importante es justamente la creación de audiencias para las marcas, pensando desde el punto de vista de marketing? Sí, pero yo creo que el challenge no es solamente llegar a la audiencia, sino conectar con la audiencia, ¿no? Pasamos de formatos muy publicitarios a formatos más orgánicos. Esa es una palabra que se utiliza mucho en marketing. Creo que uno puede pautar, ¿no? Pautas en televisión, pautas en digital, pero ¿cuál es el CTR, ¿no? ¿Cuál es el conversion rate, ¿no? ¿Cómo, quizás lo que está en retail, cómo asignar esa publicidad a la compra, ¿no? Entonces, yo creo que en las audiencias pues, pueden estar en diferentes medios y luego llevarlos pues, a fidelizar esa audiencia, construir esa audiencia, que sean brand lovers, creo que es lo que todos buscamos, que sean realmente amantes de la marca. Tiene que ver mucho con las acciones que conecten con ellos y de esa forma pues hoy tenemos muchos ejemplos, ¿no? Lo de esta bebida ¿cómo se llama? Poppy, creo que era. La bebida esta que compró Pepsi, ¿no? Que nace de una creadora digital que la va perfeccionando y cómo esa audiencia la apropia, la hace crecer, presionan a los retailers para que la tengan en percha. Es un poco de abajo hacia arriba, a diferencia quizás de antes que ponías el comercial bonito, que es importante, que cumple su rol, pero hoy tienes este grupo de jóvenes que apoyan esta cafetería local, que apoyan este producto que les hace bien, que apoyan esta iniciativa. O sea, creo que esas audiencias es bueno construirlas para que puedan llevar a tu producto a los objetivos comerciales. O el ejemplo de este youtuber MrBeast que vende desde chocolates hasta otro tipo de productos. Ya que estamos en una clase de MBA, si tú tienes que resumir la estrategia de Publifier en una frase, ¿qué dirías? Hablando de estrategia. Nuestra estrategia hoy se enfoca en construir el ecosistema. Nuestra estrategia se enfoca en construir un ecosistema para los creadores de contenido en Latinoamérica, basado en crecimiento a nivel regional, obviamente eficiencias operativas, que ahí tiene mucho que ver AI, que seguramente vamos a conversar más adelante, y por otro lado crecer y fortalecer nuestra comunidad de creadores de contenido. Otra pregunta de MBA, las ventajas competitivas. Digamos, al parecer no habría mucha barrera de entrada para una agencia de influencers. Entonces, en su caso, yo sé que son una plataforma que escala, etcétera, pero ¿cuáles son esas ventajas competitivas? ¿Cuál es ese moat? Eso que les permite de ser defendibles y de alguna manera ser únicos en el mercado. Sí, nos han hecho esta pregunta en algunos foros y creo que nosotros hemos ido evolucionando desde el inicio a hoy, ya tenemos más de 4 años. Uno te diría que es donde estamos construyendo todos los días, es nuestra comunidad de creadores de contenido. De tener esos 60.000 creadores de contenido inscritos en la plataforma y constantemente en eventos, capacitaciones, participando en campañas, que creo que es lo más importante, nos da esa ventaja que es muy difícil de replicar, porque hay una relación con ellos, que por supuesto no es perfecta, siempre hay cosas por mejorar de lado y lado, pero estamos construyendo eso constantemente.
Por otro lado, la parte de tecnología, ¿no? Tenemos 4 años construyendo a medida que pasa el tiempo, vamos todos los meses haciendo 200, 300, 400 campañas a nivel LATAM que alimentan a que esta plataforma funcione de la mejor forma para administrar y mejorar campañas de influencer marketing. Y por otro lado, creo que también esa base de clientes que hemos construido, todas las campañas que hemos hecho, nos ha permitido tener nuestra base de datos, de información, que nos permite ser muy competitivos en el mercado. Y por supuesto, todos los días hay una plataforma nueva, se habla de AI, también muchas agencias de influencer, más allá de verlos como competidores, nosotros los vemos como aliados, parte de un ecosistema donde nosotros contratamos muchas agencias de influencer marketing porque ellos tienen algunos talentos, managers de influencers porque ellos manejan algunos talentos que nuestras marcas no los piden y están dentro del ecosistema de este Creators Economy. Creemos por eso que la estrategia es no solamente crecer como una plataforma, sino crecer dentro del Creators Economy, que es algo mucho más grande y que tiene un gran impacto en los diferentes países y a nivel mundial donde operamos. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a impactar el Creators Economy? Bueno, eso creo que es un tema, se abre un debate ahí, ¿no? Porque hay de todo. Nosotros trabajamos un poco en función de lo que nos piden nuestras marcas. Cuando las marcas empiecen a trabajar o quieran trabajar con creadores de contenido de inteligencia artificial, pues nosotros es algo que tendríamos que evaluar. Nosotros utilizamos en Publifier muchas herramientas de inteligencia artificial. Estamos trabajando hacia volvernos una agentic company, ¿no? Instalar agentes en diferentes partes del proceso, en donde nos vuelva más eficientes en tiempos, que nos vuelva más eficientes, que las personas que tengamos puedan hacer otras cosas, hacer más cosas, hacerlas mejor con la mano de estos agentes que nos ayuden a que los videos no tengan errores, que ayuden a revisar de una forma más ágil. Y eso también permite a los creadores de contenido, en conjunto con estas herramientas de inteligencia artificial, tener mejores videos, mejores creatividad, conectar mejor con sus audiencias, y eso también les va a permitir a ellos escalar, ¿no? Tener ese partnership con nosotros les puede ayudar también a eso. Y muchas herramientas de inteligencia artificial las tienen en Publifier como app. En el camino del emprendedor siempre hay errores, fracasos. ¿Quieres contarnos tú algún fracaso, algún bache en el camino que te ha dejado grandes aprendizajes? Bueno, en mi vida he tenido algunos. Algo que es una característica mía, quizás algunos la compartan, es que siempre estos baches me han permitido buscar alternativas para salir adelante. Recuerdo cuando era joven, estudiaba en Estados Unidos, creo que creía que tenía la vida ya hecha, y la crisis del 2001 en ese entonces, 2000, pero la crisis de 2000, yo en 2001 tuve que regresar al país sin plan B. Y decidí, yo lo veo como un fracaso personal, pienso que me ayudó a ser diferente, a pensar distinto, y me fui a Alemania, pues literal con una mano adelante y una mano atrás, a estudiar. He estudiado en el alemán, eso también le debo algunas características en mi forma de trabajar y mi forma de ser, y eso me permitió salir adelante. A nivel profesional, pues creo que en el mundo corporativo, lanzamientos, actividades, acciones, promociones, no todas son exitosas, pero cada una de ellas te ayuda a sacar un aprendizaje, y creo que el mundo del emprendimiento me ha ayudado a no quedarte analizando tanto, sino, ok, what's next? Vamos hacia adelante, veamos en qué fracasamos, pero vayamos hacia adelante. En Publifier, quizás en el inicio, esto pasa mucho, pues no estás en el valle de la muerte, no sabes qué va a pasar, no sabes si tienes ese product market fit, ¿no? Estamos en la clase de MBA, pues importante. Ese product market fit no lo encontrábamos al inicio. Siempre hemos hecho de lo mismo, ¿no? En los mismos 4 años, conectar marcas con creadores de contenido, eso ha sido. Pero en ese camino, pues, recuerdo que nuestro primer producto era solo por clic, solamente por clic. El cliente estaba muy emocionado, pues porque, por supuesto, todo el mundo quiere que dé clic y solo pagar por clic. Pero los creadores no era interesante, ¿no? Entonces no veíamos un negocio escalable y sinceramente yo pensé que hasta ahí llegábamos. Pero obviamente
la energía que tiene un emprendedor, mis socios y yo, pues decimos, no, pues ¿qué más tenemos? Si los clientes nos están pidiendo otro tipo de soluciones, ¿por qué no ofrecerla? Y así, te puedo decir, hemos ido agregando soluciones, algunas que no han funcionado y algunas que sí han funcionado, para que los clientes pues confíen en nosotros como una solución integral en el manejo de sus campañas. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir hace unos 10 años que te ahorre tiempo, dinero? Quizás hace unos 40, bueno, no 40 porque hace unos 30, que tenía 14, me hubiera gustado que me pongan algún par de libros que he podido leer últimamente. En ese entonces quizás el de Padre Rico, Padre Pobre me causó un gran impacto. Y creo que qué consejo me hubiese gustado tener, que siempre me lo repito, como que todo va a estar bien. Que puede sonar algo muy romántico, pero creo que no hay la receta perfecta en el mundo corporativo. No creo que en el mundo del emprendimiento haya un camino claro, pero depende de ti, de la energía que le pongas, del nivel de compromiso que pongas de tu parte para que eso salga adelante. Quizás en el mundo corporativo pensaba mucho en una presión de siempre tener éxito, salir adelante y afortunadamente tuve una carrera, como tú le decías, pues exitosa. Creo que tuve muchos proyectos que salieron bien, algunos que no salieron tan bien, pero creo que hace 10 años, bueno, hace 20 años, nunca pensé que iba a emprender. Siempre me vi como dentro de una multinacional. Me hubiese gustado que me digan, no, si tienes esa madera para emprender. Hoy en día, tu podcast y mucho contenido que hay alrededor del emprendimiento, me hubiese gustado poder tenerlo en ese entonces. Hoy te escucho y leo y siempre estoy buscando formas de actualizarme en desarrollo, inteligencia artificial, en liderazgo. También leo libros de cómo ser un mejor papá y entender a mis hijos, porque también es un gran desafío para los que tienen hijos, pues por supuesto. No dejar de aprender es un hábito que he logrado pues en este corta edad todavía. ¿Qué habilidad crees que los MBAs deberían desarrollar en un mundo dominado o que va a ser dominado por la inteligencia artificial muy pronto? Bueno, algo de eso te puedo decir que las aprendí aquí, ¿no? que el mundo corporativo y todo eso. Aquí yo sí considero de que, y este espacio no está siendo patrocinado por el IDE, No todavía. no todavía. No sabía. La forma de pensar. ¿En cuánto tiempo llevan ya aquí en el máster? Ellos, Sí. ¿Cuánto tiempo van? Casi 10 meses. Ya, bueno, ya está el chip cambiado, seguro. Pero cuando sales aquí, o mientras estás aquí, yo creo que los primeros 6 meses te van formando ese pensamiento crítico, ¿no? Cómo ver, analizar, ¿no? La forma de análisis de los casos. Me acuerdo del profesor Susaeta que me sacaba la TUR, ¿no? Todavía la tengo, ¿no? Tabla de uso de recursos, ¿no? La forma de ver las finanzas. En ese entonces el profesor Roballo, Finanzas para no financieros, ese libro que está ahí abajo, lo tengo yo todavía en mi oficina. Pensamiento crítico, ¿no? La forma de pensar. No importa cuántas inteligencias artificiales tengas alrededor, te van a ayudar a ser más ágiles, te van a ayudar a hacer las cosas más rápido, quizás no depender de tanta gente. Pero siempre vas a tener ese pensamiento crítico que te ayuda a discernir entre lo urgente de lo importante, ¿no? Entre la toma de decisiones. Creo yo que a mí me ayudó mucho el haber estado aquí y seguir formándome, pero aquí fue un cambio en la forma que yo veía en ese entonces como empleado, ¿ya? En relación de dependencia, pero como profesional al final, las herramientas que me dieron en el IDE, me acuerdo del profesor Moncayo, el profesor Susaeta, Pérez, Albuja, algunos profesores que tuve el profesor Prado también que salió hace un rato. No te tuve de profesor, pero mira, aquí estamos. Alberto, ¿qué es el éxito para ti?
Buena pregunta. Creo que el éxito tiene varios matices. Creo que hay éxito personal y profesional, pero al final son parte de lo mismo. Creo que algo que sí yo valoro mucho es el tiempo que tengo para estar con mi familia, el tiempo que tengo para mí también, y el tiempo que le dedico también a mi negocio. El poder, creo que lo hablaba aquí con la gente del IDE. Creo que el poder administrar tu tiempo de una forma es parte de ese éxito. Yo quisiera, pues, mañana, pues, que sigamos con Publifier o sigamos así, teniendo nuevas ideas, volver a emprender, poder retribuir todo lo que he aprendido en este camino a jóvenes como ustedes. Ya estoy yo un poquito mayor. Pero jóvenes como ustedes, inyectarles energía que todavía creo que tengo, que la tuve cuando tenía 20, que la tuve cuando tengo 30, poder también contarles de esos fracasos como hemos hecho hoy y que vean que hay esa vida también después del mundo corporativo y que por supuesto en el mundo corporativo hay muchas herramientas que le van a servir a ustedes, no solo en el ámbito profesional, sino también en el lado personal. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en la vida? Bueno, va a sonar súper romántico, pero sí creo que la maestría, creo que no está auspiciado por un banco, pero la financié con mi tarjeta en ese entonces. La pagué creo que dos años después. Pues creo que fue una gran inversión. Normalmente siempre leo, te contaba, pues leo libros, más que todo escucho libros en el carro, escucho a veces unos podcasts. El constantemente estar formándome y quiero seguir formándome. Eso puede ser por un lado. El otro es invertir en mi propia empresa, invertir mi tiempo, mi sacrificio, mi energía, mucho tiempo de la familia, dejarlo a un lado para estar metido 100% en el negocio. Es parte de una inversión que creo que es la inversión correcta y espero pues seguir invirtiendo también en el futuro. Tengo una última pregunta antes de pasar a las preguntas de la audiencia. Y es, ¿qué te hubiera gustado escuchar cuando estabas sentado en estas aulas? Sobre la vida, sobre los negocios, sobre lo que tú quieras. ¿Qué me hubiese gustado escuchar? Creo que las clases fueron muy buenas. La vi desde la perspectiva de empleado. Aproveché mucho de estos ya como empresario. Volví a mis casos, a mis notas, a esa carpeta interminable. Ya no sé, no las veo en las carpetas, pero yo ya es todo digital. Ya es todo, aquí nos entregaban un sobre con todos los casos que teníamos que leer, ¿no? Entonces ahí los tengo todavía en una carpeta. Los revisité. Creo que el revisitar esa información me hubiese gustado poder verla desde otra perspectiva, ¿no? De una perspectiva de empresario, ¿no? Creo que eso te da una mirada distinta. Hay muchas cosas que no hemos hablado, pero el tema de liquidez, el tema de impuestos, son temas que a nivel general creo que los aprendí muy bien aquí, pero ya en el día a día, pues, ir a pedir sobregiro, ir a pedir un préstamo, ir a levantar plata, ¿no? En el mundo de los VCs, pues el buscar capital, tienes diferentes, pues la parte de la banca tradicional, pero también hay la venture capital, capitales de riesgo. Eso no lo aprendí aquí, es algo que con mi socio decimos es un trabajo a tiempo completo. Eso sí, me hubiese gustado aprenderlo, pero lo he aprendido en este camino del emprendimiento, junto con Endeavor, que hemos estado trabajando con ellos también. Estuvimos en el Regional Panel y creo que también ha sido parte importante. Y algo que quizás no he dicho, también es rodearse de gente que te aconseje, ¿no? No tener miedo a pedir un consejo, conversar con alguien de una idea, escuchar a veces estos podcasts, asistir a estas charlas. Quizás no parezcan que son exactamente lo que uno busca, pero algo de esa charla, algo de ese libro, algo de ese podcast te llega y te atrapa de algo que a lo mejor tienes pensando en tu cabeza. Gracias, Alberto. Pasamos a la última parte de esta sesión, que es las preguntas del público. Entonces, ¿quién tiene preguntas? Vamos levantando la mano y con eso le damos un poco de orden. Entonces, vamos a arrancar con Daniel, por favor. Te van a pasar un micrófono y con eso arrancamos.
Bueno, muchas gracias Alberto por este espacio. La pregunta que yo te quiero hacer viene un poco dividida en dos partes, creo que se puede complementar bastante. La primera es, ¿qué fue más difícil para ti y cómo lo resolviste al momento de iniciar con Publifyer? ¿Conseguir las marcas o los influencers del otro lado? Y en complemento, ¿cómo ves hacia el futuro la profesionalización de este grupo de personas? Quizás en habilidades, en, no sé, una estructura, una planificación. ¿Qué necesitan ellos como habilidades hacia el futuro para poder seguir creando ese contenido, pero que de algún modo eso sea sostenible como una empresa? Para lo primero, buena pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Más o menos así me la pones. Creo que en las primeras tocadas de puerta, ¿no? En los primeros pitches o las primeras reuniones, el haber venido de una multinacional, yo creí que iba a ser mucho más fácil. ¿Ya? Una cosa es estar en una multinacional y otra cosa es estar afuera de una multinacional, ¿no? ¿Cuántas personas que trabajan aquí les reciben mensajes pues, de antiguos colegas o gente ofreciéndoles soluciones? Así nos pasó a nosotros, ¿no? Hola, amigo Brian, que estás acá. Te quería ofrecer una solución para influencer marketing. Ya, chévere, ya voy a buscarte un tiempo. O lo dejabas en visto. Eso me pasó 100.000 veces. ¿Ya? O sea que no es que porque vienes de una multinacional o una empresa grande, todo el mundo te va a abrir las puertas. No, sí habían grandes amigos, colegas, personas, el mundo siempre da vueltas, colegas que me abrieron la puerta pues, para darle esa solución y poco a poco, primero te dan el chicharrón o el problema más grande que tiene y que no hay nadie que se lo resuelva y se lo tienes que resolver, así esté poquito medio en lo que haces. Lo de los influencers fue un gran desafío porque ninguno de los tres socios somos influencers, hemos estado en el negocio, pero sí creo que tocamos puertas adecuadas en ese sentido, incorporamos dentro de la organización algunas personas que estaban dentro del medio y así poco a poco de facturar $50 en un mes y celebrarlo, porque ese primero $50 lo celebramos. $1,000 ya pusimos una campana para celebrar, la campana sigue en la oficina, la hemos incorporado en las diferentes oficinas, pero creo que tenían complejidades distintas la una y la otra, creo que te he dado un poco de las dos un poquito. Yendo a tu segunda pregunta, ese es el gran reto, profesionalizar a estos creadores de contenido. Y creo que lo decía en la sala en son de chiste, pero yo tengo muchos amigos que me dicen, me encantaría ser creador de contenido, pero no sé por dónde empezar. No soy bueno hablando al frente de la cámara. Al principio nadie es bueno en nada, tienes que ir practicando, desarrollando el hábito, la disciplina, para que después de un tiempo pues, empieces ya a conectar con los creadores y por supuesto con Publifyer para que te conecte con las marcas. Sí hay hoy en día muchos cursos, capacitaciones, inteligencia artificial ayuda bastante. Lo más importante es que lo hagas, ¿no? Que tengas el compromiso y que no importa si tus amigos se te van a burlar, te da vergüenza hacerlo y te vas a dar cuenta, junto con todas estas herramientas que puedes incorporar, que es posible y que puedes hacer dinero o hacer algo que te guste y luego vendrá el dinero para que te vuelva, contestando tu pregunta final, en la parte exitosa de la creación de contenido. Vale, por favor. Hola Alberto, mucho gusto y gracias por contarnos tu historia. Bueno, yo quería preguntarte cuál ha sido o cuál fue el mayor desafío al momento de emprender y también qué consejo o mensaje nos darías a quienes nos encontramos pues, en este trayecto. ¿Tú estás emprendiendo? ¿Estás en qué etapa? Sí, ya tenemos un negocio que ya tiene aproximadamente 5 años. Es un negocio orientado en el tema de comida rápida. Okay. Entonces estamos en el proceso de consolidar todo como tal, en el proceso de crecimiento, hemos ya tenido algunos fracasos también. Entonces la situación de emprender no es fácil, es bastante compleja porque como tú decías, cuando se emprende no hay horario de trabajo, ¿no? Entonces sí es un proceso bastante difícil, bastante complejo y si quisiera como un mensaje de tu parte para las personas que nos encontramos como en este camino. Bueno, creo que lo que le dije de todo va a estar bien es súper amplio y súper romántico, pero creo que si tienes las ganas de que tu negocio salga adelante, puede ser que
este es así, que yo les decía, al inicio teníamos un producto, ese producto hoy no representa ni el 0.5 de las ventas, por ser generoso. Fuimos también desarrollando nuevos productos, también escuchando a nuestro consumidor, o escuchando a nuestros creadores, escuchando a las marcas, ir desarrollando cosas que nos permitan crecer. Pero, ¿qué desafíos hemos tenido? Pues de todo, de todo, desde personal, de dinero, operaciones, regulaciones, todo lo que te puedas imaginar. Imagínate también esto por Ecuador, México, Perú, Colombia, Centroamérica. Tenemos empresa en Bolivia, vamos a salir en Chile, Argentina. Entonces, imagínate ese scope. Pero algo que sí creo que debes de, o creo que parte de las preguntas que me decías antes, que quizás es bueno invertir en tecnología. Algo que nos caracteriza a nosotros es inversión en tecnología y nos enfocamos en el B2B. A veces hacer de todo, uno dice, yo voy a hacer de todo o voy a hacer algo muy, muy nicho. Si veíamos nosotros en la oportunidad de hacer algo escalable. Con tecnología, pues puedes tener ese salto cuántico con tecnología, replicarla en diferentes países y por ahí le dimos algunas vueltas. Yo, en tu caso, te voy a contar mi anécdota para ver si te sirve. Cuando salí, ya literal, el día que cerré la puerta, me acuerdo, 30 de septiembre de 2017, el día lunes, luego salí un viernes, y el día lunes empecé a trabajar en mi casa. No tenía ni analista de información, ni jefe de marca, ni gerente, ni colegas, ni nada. Era literal yo en un escritorio con la plata del despido, no fue despido, de la liquidación, desahucio, y nada más, con deudas de casa, deudas de carro, pero con la mentalidad de que todo iba a salir bien. Tenía que buscarlo, no iba a caer del cielo, pero literal no tenía ni $1 de ingreso. Mi hermano, que me abrió las puertas en ese entonces, y uno de mis socios, me dijeron, trabaja de pasante y no vas a ganar $1. ¿Ya? Entonces, imagínate esa incertidumbre, ¿no? Y yo traté de buscar las diferentes formas, hicimos algunos pilotos, MVPs y demás, y bueno, ya el resto es historia. Y todos los días seguimos en una constante lucha de innovación, de ser eficientes, y que creo que eso dentro de tu negocio, pues tienes que buscar dónde están. Los brasileros de AB InBev tienen mucho una metodología que se llama Zero Based Budget, ¿no? Tienes presupuesto mínimo, dime en qué vas a gastarte, no importa si te gastaste 5 el año pasado, dime en qué te vas a gastar este año, y implementan un tema de eficiencias operativas muy importantes. Bueno, aquí su saeta me las dejo aquí bien marcadas. Daniel. Agradezco también el tiempo que has pasado. Y un poco dando contexto, yo vengo de una carrera y una profesión humanista, entonces mi pregunta va por ese lado. Y tú ya mencionaste de varios sombreros y de lo que se invierte en el y has estado en los dos lados, el lado corporativo y en el lado de la economía. ¿Crees que ahora con la inteligencia artificial va a ser necesario seguir priorizando sombreros que pueden ser importantes tanto en lo personal como en lo profesional? ¿O crees que la inteligencia artificial ahora va a lograr que por fin podamos balancear esta vida de trabajo que antes sí era muy significativo para el que pueda haber estado en una empresa que demande mucho tiempo o en un emprendimiento que también lleva muchos sacrificios? Entonces, ¿crees que ahora por fin se podrá llegar a un balance o igual hay trabajo que hacer? Que creo que se tiene que usar la inteligencia artificial tal vez para tomar mejores decisiones, criterios o incluso cumplir sus planes personales y profesionales. Buena pregunta. La parte de inteligencia artificial, creo que, o sea, yo me acuerdo en mi época en cervecería, yo tenía un analista de información que se levantaba creo que a las 4 de la mañana, hacía todas las SQL, búsquedas y demás, y nos mandaba un reporte, porque no se usaba WhatsApp, nos mandaba un reporte en un mail, eso le tardaba 3 horas. Hoy eso se tarda 3 minutos. No necesito un analista de información. Para eso, tengo la información más rápido. Yo me levanto a 6 de la mañana, leo el reporte de ventas y no tuve que llamarlo al analista, no tuve que levantarse el analista a las 5 de la mañana. Creo que
El balance también depende de la persona, creo yo. Y en ese, no sé si yo lo vi en cervecería, que yo trabajaba pues hasta muy tarde. Sí, obviamente, yo quería trabajar hasta más temprano, pero yo también ese era el esfuerzo que yo quería poner de mi parte para lograr lo que quería conseguir más adelante. Ese era mi balance. Si yo salía a las 8 de la noche y tenía que ir a comer y al día siguiente dormir y levantarme a hacer lo mismo, ese era mi sacrificio, el balance que yo buscaba en ese entonces. Creo que tiene que ver mucho con lo que uno busca. En el emprendimiento, y Valeria no me dejará mentir, no hay horarios. Pero tú puedes encontrar, a lo mejor no te tienes que levantar a las 7 de la mañana para irte en carro a la oficina, te levantas un poquito más tarde, más temprano, haces ejercicio, vas a la oficina diferente. Entonces depende, creo que el balance que busque cada uno, ¿no? Creo que la inteligencia artificial hoy en día ya nos ayuda a ser más eficientes en algunas cosas, a tomar criterios de recursos humanos. A lo mejor tenías que preguntarle a la jefa de recursos humanos. Igual le preguntas hoy, pero le preguntas otras cosas. No le preguntas a lo mejor de la legislación, que es fácil encontrar en inteligencia artificial, un prompt y te da lo que le ibas a preguntar a esa persona. Hoy con los agentes ya conectas a la data de la empresa, entonces puedes tener cosas que te van ayudando a ser más eficiente. ¿Se contesté tu pregunta? ¿Bien? María Alejandra, por favor. Alberto, mi pregunta es un poco más al crecimiento. O sea, Publify ha experimentado crecimiento importante interno más allá de todos los influencers que gestionan. Para ustedes, ¿cuál ha sido el mayor desafío para escalar la organización, internacionalizarla sin perder la cultura, la actividad y como la capacidad de innovar? Sí, buena pregunta. Entre los desafíos, creo que todo el emprendedor, un emprendedor que no tenga capital de afuera, esta empresa es hecha por nosotros y financiada por nosotros, en la banca local también, pero creo que en el tema de los equipos, el crecimiento, es importante tener una cultura, y la cultura no tiene que estar escrita en la pared, ¿no? Ni los valores y todo eso, puede estar, pero la cultura es un poco, viene también de los socios, su forma de trabajar, cómo eso lleva a los líderes al equipo, desde la persona, del pasante que entra sin conocer nada, que se impregne en esa cultura. El desafío ha sido poder llevarlo a los diferentes países. Yo le contaba aquí a Marcelo que no te contaba a ti, le contaba que lidero, bueno, el equipo en Perú. Somos todos latinos, pero somos todos distintos, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho es contratar equipos locales, es decir, en Perú, 19 personas de Perú, y todos hablan en su jerga local, tienen sus bromas, pero saben que son parte de una cultura de Publify donde todos somos buena onda, somos muy performance driven, tenemos nuestros valores claros, tenemos nuestra misión clara, tecnología, esa exportación, y creo que no lo dije en el podcast que hablamos, pero sí creernos de que podemos exportar empresas desde aquí, ¿no? Desarrollar empresas desde aquí, ¿por qué no tener escala regional y por qué no pensar en grande? Eso tiene mucho que ver la tecnología, pero ese pensamiento creo que es muy importante tenerlo, ¿no? Como con tecnología, diferentes equipos, los desafíos de la cultura, desafíos de procesos, desafíos también es una industria nueva. Seguramente algunos de ustedes están en industrias más maduras o industrias nuevas. En industrias nuevas no todo está escrito, entonces siempre tienes que estar, creo que, innovando en función de los resultados que busques. Gracias. Heidi, por favor. ¿Qué recomiendas tú para estos creadores de nuevos contenidos? ¿Qué podemos hacer o que podemos aplicar para tener mayor alcance con esas marcas que ustedes tienen? ¿Qué podemos hacer que como creador? Ajá. O sea, ¿qué recomiendas o dentro de ustedes que ya trabajan con algunos o con muchísimos creadores de contenido? ¿Qué es lo que puede que una persona escala mucho más rápido o es mucho más eficiente en su trabajo al momento de entrar a la plataforma? ¿Tú eres creador de contenido? Qué bueno. Publify, ya sabes, te puedes inscribir. ¿Estás inscrita en Publify o no? No, todavía no, pero Hoy sí escribe. Que lo hace, entonces como que ya es más. Buenísimo. Bueno, ahí lo que pueda ayudarles, pues con gusto.
¿Qué puedes hacer para escalar más rápido? Esa creo que es la pregunta de todos, ¿no? ¿Cómo me vuelvo viral? ¿No? ¿Cómo mi video se vuelve viral? Si tuviera esa respuesta, quizás lo que sí te puedo decir, creo que las marcas valoran la autenticidad del creador, la valoran mucho, ¿no? Qué tan auténtico es su mensaje. Hay creadores que hacen de todo y se categorizan como lifestyle, y a veces eso permite tener muchas marcas en el portafolio, pero a lo mejor no escalan de la forma que ellos esperan. Yo he visto casos en donde son orgánicos, son fieles a sus audiencias, pero saber medir también las métricas, o sea, pensar como empresa, ¿no? Eso, como te decía, emprendedores digitales, pensar en ese camino de empresario digital, ¿no? Ver las métricas, ver qué hooks están utilizando, cuál es el storytelling que engancha mejor con tu audiencia, el horario, el tipo de contenido que hagas, la música, el algoritmo que sí, que cambia todos los días, creo que nadie es experto en el algoritmo, pero tienes que ir probando. Y que cuando pruebes y algo te funciona, que creo que es el caso de Publifier, íbamos probando y hasta que funcionó algo, no quedarte solo en eso, o sea, agregar otro tipo de herramientas. Hoy en día, bueno, las que seguramente utilizas, CapCut, Canva, puedes también atacar otras audiencias en otros países, ¿por qué no? Hoy puedes hablar en mandarín si quieres, con inteligencia artificial. O sea, depende un poco, creo que tienes que incorporar eso y no quedarte solo en un nicho de una ciudad o un país, sino por qué no pensar de forma regional o global también. Hola. Ya. Mi consulta va enfocada a las personas que todavía no queremos que tenemos ese tiempo, porque estamos en un trabajo, donde estamos en una zona de confort, y que salir del trabajo, como mencionaba anteriormente, de irme al mundo del emprendimiento, como que está ese temor de lanzarlo. Entonces, ¿qué recomendación nos darías para nosotros iniciar ya esa fase del área laboral, quizás forzando O sea, emprender no es para todo el mundo. Punto. O sea, no te sientas mal porque no emprendes. O sea, no creo o sea, yo sí lo veía así como que tengo que emprender. Y al final, como, no, si te va bien en lo que... Si eres el mejor, ¿en qué área trabajas? Si eres el mejor auditor, ¿para qué tienes que ir a emprender? O sea, puedes abrir tu empresa de consultora, de auditores externos, mientras estás trabajando en la compañía. Lo podrías hacer. Y si te funciona y esto te ayuda a ir creciendo, podrías en algún momento ver cuál de las dos opciones es donde quieres estar. En una relación de dependencia o emprendimiento. O sea, te doy el caso porque creo que a veces sales, bueno, si no es porque te voten, sino porque tú decides salirte, ir probando, a lo mejor antes de dar ese gran salto. No sé, pues si quieres hacer algo de tecnología, irte a esos bootcamps de tecnología, asociarte con un amigo que sea desarrollador o que tenga una empresa de desarrollo, eso ayuda bastante, ¿no? Y hablar y escuchar, no tener miedo de contarle esa idea que tienes a tu amigo. O sea, tenemos creo que esa mentalidad del ecuatoriano de que se te van a robar la idea. Probablemente eso pase, pero o sea, probablemente tu amigo te va a escuchar si es tu amigo, ¿no? Pero puedes también ir a estas charlas, puedes probablemente ir alimentándote, ir probando de alguna forma para que ese emprendimiento tenga éxito en el futuro. No es que vas a salir y eso va a ser inmediato, creo que tiene que ir de la mano con algo de prueba. O sea, los grandes desarrollos tienen un MVP, y el MVP 1, 2, 3, 4, y hasta el día de hoy, plataformas como WhatsApp, a veces tienen bugs, tienen errores, igual que Publifier, como desarrollo tecnológico. Tenemos espacio para 3 preguntas más, por favor. Tenemos Michelle, por favor. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Un gusto. Yo quería justamente preguntarte, trabajas en el área de marketing de una empresa y tengo como este conflicto al momento de escoger pues, embajadores de marca, dentro de los influencers. ¿Cuál sería tu recomendación? Por ejemplo, ¿cómo podrías escoger a un embajador de marca o un perfil o influencer que me genere contenido para conversión a venta y para engagement?
compartir como varias cosas porque cuando estoy en la práctica, esto no siempre te genera ventas, sino que te genera engagement, o que otro modo Sí, creo que ese es el dilema de todo marketero, ¿no? El funnel de conversión, ¿no? Todos queremos ir directo a la conversión. De mi experiencia, te puedo decir, es un buen mix de medios. O sea, no puede todo depender solamente de este medio, como creadores de contenido. Una buena estrategia comercial, que seguramente la tienes, vas a una buena estrategia de medios en donde priorices lo que para tu industria tenga la mejor conversión. Puede ser creadores de contenido, puede ser pauta, puede ser radio, puede ser e-commerce, no lo sé, pero es un buen mix en donde para ganar engagement, creo que sí, nuevamente también una estrategia que te permita trabajar con embajadores, con creadores de contenido macros y pequeños, a lo mejor prueba de producto puede servirte, o sea, con creadores de contenido. No sé, ¿qué industria estás? Software, B2B, entonces. B2C2B, es complicado. Sí, sí, o sea, yo creo que por ahí a lo mejor encontrar esos creadores de contenido de nicho que hablen de lo tuyo, quizás llegar a una negociación con ellos, no solamente basada en performance, sino también por visualizaciones. Eso lo puedes hacer con una buena estrategia de medios en donde te estoy dando todo lo que te diría tu agencia, pero sí, contrata a un creador de contenido que tenga altos niveles de engagement, compra ese video, le puedes meter pauta y puedes maximizar tu alcance y seguramente con más alcance, con un 1 o 3% de conversion rate, que es bueno, menos del 1%, que es el normal de conversion rate, puedas tener mejor conversión. Miguel. Ya. Hola Alberto, ¿qué tal todas? Yo creo que me quedé con algo muy importante, es que el emprendedor no tiene horarios y los certificados que es en función de tiempo, recursos y tiempo. Mi pregunta es si en todo esto este camino que has llevado desde empleado en las clases de MBA a ser un emprendedor y el proceso que llevaste de ser un emprendedor, llegó algún momento en el que pensaste en rendir. Y si llegó ese momento, ¿cómo lo sobrellevaste? Buena pregunta. Creo que ese bichito que tienes aquí, como que te va a ir mal, ya ríndete, o ya renuncia, o cualquiera fuera lo que te diga, dependiendo del nivel de maldad que tenga tu diablito ahí. Eso siempre pasa, ¿no? ¿Qué momento yo creo que puede haber sido? Quizás en los inicios cuando probaba y no salía una venta o tocaba puertas y esas puertas no se abrían. Pero también creo que depende de tu motivación, qué te mueve, ¿no? A mí me movía y me mueve aún el tener mi propio negocio. Hoy en día pues ver también otras fuentes de ingreso, retribuir, dedicarle tiempo a otras personas como ustedes pues, que están estudiando, que quieren emprender. Yo creo que el fracaso siempre va a estar ahí. Yo creo que cómo lidias tú con eso y cómo llevas tu energía adentro hacia llevarte en pros de cosas positivas, ¿no? Probablemente, y creo que las estadísticas lo avalan, pues la mayoría de emprendimientos fracasan. Claro. Pero yo he escuchado de algunas historias de éxito de que el emprendimiento también es como parte de esa adrenalina que decías. El emprendedor que vende la empresa quiere hacer un emprendimiento nuevo para seguir vendiendo. O sea, no se quiere... No es que se retire. O sea, yo conozco amigos que trabajan en relación de dependencia y tienen sus propias empresas y dicen, yo quiero llegar al momento que pueda retirarme y estar en la playa sin tener nada que hacer. Bueno, eso no me mueve a mí. Por supuesto que me gusta irme de vacaciones con mi esposa, una semana a la playa, igual tengo que estar conectado, quizás no tan conectado como quisieran mis socios, pero siempre hay esa libertad, ¿no? Y esa la puedes tener. Para mí era importante, digamos, en esos no horarios, no hay horarios de oficina, pero claro, sí puedes tener esas gratificaciones y esas alegrías que te puede dar tanto del lado corporativo como del lado del emprendedor. Pero
Si mañana yo lograse vender Publifier, te aseguro que antes, quizás parecido a mi parte corporativa, antes ya tendré una segunda fuente de ingreso para invertir en un nuevo proyecto, para ser parte de una nueva iniciativa, porque creo que va en mi naturaleza y lo que me mueve es no estar quieto. José, Sí, Alberto, bueno, primero, gracias por todo lo que nos has contado. Yo te quería preguntar, bueno, tú eres un intermediario, tú tienes, en este caso, estos influencers, creadores de contenido y estas marcas. No sé si va un poco la pregunta como a quién es más fácil, no sé si fácil o difícil satisfacer. Y dónde está el reto de que cuando el creador de contenido crece, sigue en Publify. Porque si yo ya no te necesito, por decirlo de una forma, y a mí me buscan directamente, como un Publifier dice, no, ¿sabes qué? Conmigo, no sé, pero ¿qué le estás dando tú a este creador de contenido para que cuando es nano y ahora es el mega influencer siga contigo? ¿Y cómo satisfaces a los dos? Creo que la satisfacción pues primero va a ver por el lado del influencer sería, ¿no? Importante mencionar, esos 60.000 inscritos no son exclusivos de Publifier, ¿ya? Nosotros trabajamos con agencias, con managers y demás. Si el caso se diera, que se ha dado de un creador pequeño que se vuelve grande, pues normalmente el journey empiezas con campañas de canje, hay bastantes si se quieren inscribir. De ahí una campaña micro, digamos, con monetización pequeña, quizás 25 o 50 dólares. Luego ya vienen unas campañas más interesantes de 100 y así, ¿no? Si tú vienes de aquí y llegas a ser un grande, seguramente vas a tener un manager. Si la relación no es buena con nosotros, seguramente cuando seas mediano ya no vas a trabajar con nosotros. Creo que lo que hemos intentado desde el inicio trabajar es mucho en la comunidad, darle herramientas a los pequeños que necesitan los pequeños, pero a los grandes también, ¿no? Contratos, temas legales, cómo manejar como embajadores de marca, ya, que normalmente eso lo hace el manager, pero digamos, nosotros los vamos formando, es como una academia, ¿no? En donde los vamos formando para que lleguen a ser grandes. Hay unos que se mantienen pequeños y no está mal ser pequeño. Te da algunas ventajas, tiene también ser pequeño, te deja hacer otras cosas, ¿no? Eso por un lado de los creadores. Por el lado de las marcas, creo que va de la mano con la pregunta que hacía Heidi, creo. Las marcas siempre depende de la estrategia que ellos busquen. Nosotros, como intermediario, poder sugerirle la mejor estrategia o el mejor pool de creadores de acuerdo a lo que ellos busquen, que satisfaga sus necesidades y demás. Pero al final, en los dos lados, y voy a hablar más del lado de los creadores, trabajamos con personas. O sea, hay el lado humano que nada lo va a reemplazar, ni todos los AIs del mundo, ¿no? En donde establecer una buena relación, establecer confianza, establecer términos adecuados, que se respeten esos términos, que se respeten esas reglas. Creo que eso hace que la relación se vaya construyendo y se vaya afianzando. Hay muchos creadores que empezaron con nosotros hace 4 años y siguen trabajando con nosotros, que han crecido, hoy son embajadores de marca, hoy se van de viaje con marcas y siguen. Y me acuerdo de una embajadora grande que yo le decía, pero ¿cómo así sigues trabajando en Publifier? Con lo que hago con Publifier pago mi tarjeta. Ya, chévere, ¿no? Qué bueno, ya quisiera yo hacer eso al mes, ¿no? Pero sí, hay de todo y creo que es escuchar este grupo de creadores de contenido, no solo en Ecuador, sino en otras partes, ¿no? Que tienen diferentes complejidades, es que nos vean como un partner, ¿no? Al final ese partnership que puedes construir con tus proveedores o con tus clientes es lo que te va a ayudar a crecer, ¿no? Última pregunta, Fabricio, por favor. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de llegar a la pregunta en sí, que es netamente a lo que es la inversión o préstamo bancario, mira, yo empecé esta maestría, yo soy abogado, actualmente administro y represento legalmente la compañía de mi papá. Sin embargo, el año pasado me surgió una idea, así como de un e-commerce, en el cual vendo perfumes bajo pedido de toda clase y también vendo muestras. Entonces, yo más bien ingreso aquí al MIN a aprender todo esto, lo que tiene que ver con negociación, economía y todo lo demás. Y como yo prácticamente empecé en cero y ahorita ya tengo más conocimiento, siempre se me ha ocurrido el tema de la inversión, el miedo a la inversión, hacer un préstamo. Para ti, verdaderamente,
¿te representó en algún momento un miedo como tal? ¿O simplemente no sabías si se te iba a dar? ¿Tú crees que el hacer un préstamo, o sea, nuevamente reinvertir, a medida que vas creciendo, porque imagino que empezaste desde abajo y ahorita, gracias a Dios, te ha ido súper bien, ¿tú crees que a medida que vas creciendo tienes que nuevamente considerar el tema de hacer un préstamo para invertir nuevamente en algo más grande? Sí, bueno, el miedo creo que no vas a dejar de tenerlo más. O sea, depende si es un miedo grande o un miedo pequeño, pero al final estás pidiendo plata prestada, ¿no? Bueno, pensando como empresa, porque al final Publifier es una empresa, la empresa va a seguir viviendo así, independientemente de los founders en algún momento. Eso son cosas que pueden ocurrir. Pero cuando uno empieza, y esto creo que esto sí me lo dijeron aquí en la maestría, el apalancamiento financiero, ¿no? Eso es lo que me acuerdo clarito cuando Roballo puso ahí en la pizarra. Con tiza, ¿todavía usan la tiza? Todavía. Sí, con la tiza ahí. 45% de apalancamiento financiero. Eso no sé si se me quedó bien, pero eso es lo que me acuerdo. Y sí lo aplicamos bastante, ¿no? El apalancamiento financiero puede ser entidades bancarias, factoring, confirming, friends, fools, family, lo que sea. Existe ese apalancamiento. A medida que vas creciendo, siempre vas a necesitar ese apalancamiento. O sea, si es por VCs o banca privada o cualquier método de financiamiento, siempre lo vas a buscar. Y el miedo puede ser no cumplir con esa obligación, porque al final es una obligación. Lo que te puede pasar, no sé si es tu caso, pero en los emprendimientos tienes que dar garantías. El préstamo viene con una garantía. A veces si la empresa tiene un bien o la empresa tiene una fábrica, pones la garantía de la empresa. Pero nosotros, como somos una empresa de software que no tiene un edificio, hemos dado garantías personales. Nos ha dado tocar oficinas de mis socios, cosas personales que es parte del compromiso, porque en emprender en una empresa tú te comprometes a que la empresa salga adelante, y eso ha sido parte del compromiso con mis socios que hemos llevado adelante, y creo que ese miedo, no sé si es un miedo, puede ser al principio un miedo, luego se vuelve como un estrés que tienes ahí, que tienes que al final cumplirlo. Si la empresa va bien, el estrés es menor o el miedo es menor. Si la empresa no va bien, el temor es más grande, pero creo que eso es parte del seguir creciendo, ¿no? El salir y no darte un salto al vacío, sino, ok, voy a pedir un préstamo que lo voy a apalancar, ¿de qué? De un plan de negocio, de un inventario, de cual fuera la empresa que te dediques. Creo que tiene que ver, y el plan, quizás hablando de estrategia, como estamos, el plan puede ir cambiando. O sea, quizás la estrategia no cambie, ¿no? Llegar a este objetivo, KPI, pero cómo llegas a ese objetivo en el mundo de emprendimiento, y creo que en el mundo empresarial puede cambiar un día por una noticia o por un competidor o cual fuera el caso externo. Excelente, Alberto. Hemos llegado al final de esta conversación. Yo quiero agradecerte mucho realmente por tu tiempo, por tus ideas. Cuando yo estaba buscando a quién le puedo invitar para este conversatorio, tenía que ser una persona que esté en Guayaquil, y también estaba buscando a alguien que comparta las dos cosas, ¿no? El mundo corporativo con el mundo del emprendimiento. Entonces creo que hablamos de estos dos mundos que son extremadamente diferentes, y creo que cumplimos la expectativa e incluso la superamos. Yo te quiero agradecer mucho por haber estado aquí con nosotros, y nos vamos a despedir con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias a ti.